TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos transmitiendo este espacio de televisión del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a seguir hablando de literatura y es que, bueno, pues la comunidad del Colegio de San Luis afortunadamente es amplia, exitosa, anda por todos lados, en México, en el extranjero. Ya hemos tenido en los recientes programas, bueno, pues información de la comunidad Colsan, de nuestros egresados. Y hoy vamos a platicar precisamente con un alumno del doctorado en literatura hispánica, que, bueno, pues pertenece a una comunidad de Mije en Oaxaca, y que justamente vamos a platicar precisamente de un libro que el pasado 25 de mayo estuvo presentando y que tiene que ver con el racismo en México. Pero bueno, antes que nada lo voy a saludar y le voy a agradecer que nos esté acompañando el día de hoy. Y él es Jaime López Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias a ti, Lidia, por la invitación. Gracias al colegio por estos espacios en que nos permiten contar lo que andamos haciendo, ¿no? Gracias y saludos ahí a su audiencia. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a platicar precisamente justo de lo que andas haciendo y bueno, pues hemos visto que has andado como muy activo. Te vimos también hace unos días en el primer coloquio internacional de estudios sobre literaturas y yo decía ya que el pasado 25 de mayo estuviste presentando este libro. Cuéntanos cómo se llama este libro, quién lo edita y por qué surge. Bueno, sí, muchas gracias. Este libro es una serie que ha producido el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia, que en algún momento estuvo adscrito a CONAPRED o tuvo el apoyo de CONAPRED y que actualmente está apoyado por el CEICH de la UNAM. Es un conjunto de estudiosos, de investigadores mexicanos que se dedican al estudio del racismo. Ellos tienen como un proyecto o la idea de crear divulgación al respecto, en el sentido de que muchas de las discusiones del racismo se quedan en abstracciones teóricas o en discusiones al interior de la academia, mientras que pues en México, en todo el mundo obviamente, pero en México sobre todo el racismo pues sigue causando estragos y sobre todo pues no es reconocido, ¿no? México es un país que se precia o se ha apreciado históricamente de no ser racista, aun cuando el discurso que lo funda es racista, el del mestizaje mexicano. En una estancia, precisamente a raíz del doctorado que estoy haciendo ahí en el Colegio de San Luis, y yo estoy haciendo una tesis sobre racismo y sobre el ocultamiento de lo que denomino ahí la voz india, no porque yo así le llame, sino porque es lo que la denominación que tenía en la literatura mexicana. Cuando se habla de nosotros, de los pueblos, pues normalmente se hace desde la visión de otras personas, ¿no? La mayor parte de las veces con desprecio, de manera pues no muy grata, y cuando sí, pues no deja de ser externa y una visión a veces romantizada de las comunidades. En este viaje a Yucatán yo conozco a la profesora que me recibe, la doctora Eugenia Iturriaga, a quien le mando un saludo, no sé si nos llegue a ver, allá de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Ahí estudio porque pensé que necesitaba bases conceptuales para el estudio del racismo. Y surge la invitación ya posteriormente de que había acabado. Yo ya me encontraba aquí en mi comunidad, en Totontepec. A raíz de la pandemia, pues muchos tuvimos que regresar a nuestras comunidades, ¿no? Y ellos tenían un primer libro de una serie que se llama Caja de Herramientas para combatir al racismo en México, cuyo nombre pues es muy descriptivo, ¿no? De lo que intentan hacer. Y en ese primer libro habían tenido un pequeño artículo, un pequeño ensayo sobre el racismo hacia los pueblos indígenas, pero pensaban que era muy corto y que merecía un volumen aparte,
y dentro de las discusiones que habíamos tenido, pues les había gustado la idea o la habían considerado prudente de que teníamos que escribirla, por un lado, quienes hemos sufrido ese racismo, es decir, personas que nos autoidentificamos como indígenas o que se adscriben a alguno de los pueblos o naciones llamadas indígenas que quedaron en la demarcación de lo que hoy se llama México. Y por otro lado, que fuésemos investigadores. Nosotros, yo al recibir la invitación y construir el grupo de trabajo, pensamos que tenía que ser una directriz. Pensamos que algunas veces cuando se invitan a personas de estas características a estos trabajos, se les invita solamente para dar su testimonio y muy pocas veces como verdaderos interlocutores y creadores de conocimiento. Pues pensábamos nosotros que fuésemos personas que nos adscribiéramos a estos pueblos, pero también que hubiésemos estudiado el fenómeno del racismo desde una perspectiva profesional, académica. Y entonces así fue como nació Pueblos Indígenas frente al racismo mexicano. Invitamos a personas mayas, mayablantes, a personas zapoteca, una chica náhuatl de allá de la Sierra de Songolica, en Veracruz, muy cerca de la Huasteca, me parece, y yo que soy mije. Iniciamos con las discusiones para la creación del libro. Este libro, Pueblos Indígenas frente al racismo mexicano, ya bien decía el propio Jaime, es el segundo, digamos, de una serie que está prevista y que se denomina así, Caja de Herramientas para Identificar el Racismo en México. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu origen, este contexto que nos permite ir entendiendo por qué tu interés especial por el racismo desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Tú mismo naciste en una comunidad mije en Oaxaca. Cuéntanos cómo fue un poco tu infancia, si eres hablante. Digo, sé que lo vamos a dejar trunco porque nos quedan como 3 minutitos antes de ir al corte, pero empieza a contarnos un poco quizá dónde naciste, dónde creciste, hasta qué edad estuviste ahí, si es tu lengua original o tu lengua materna. Cuéntanos. Sí, claro, yo nací en Totontepec, Mije, bueno, Añicoj, decimos nosotros. Eh, Aquí crecí, tuve la fortuna de que mis dos padres y mis abuelos sean de acá, entonces yo nací aquí, crecí hasta la secundaria, que es cuando me tuve que ir pues buscando opciones de estudio, que es una de las eh, cosas que enfrentamos, ¿no? La falta de opciones dentro de nuestras comunidades. Hemos visto que la educación mexicana pues es muy expulsiva. La mayor parte de las personas que estudian o que estudiamos pues no volvemos, ¿no? Y podría haber sido mi caso de no ser porque ahorita ando por acá, ¿no? Yo con toda franqueza no sé decir cuál lenguaje me es materno, si el castellano o el ayeuc, bueno, nosotros decimos ayeuc, el mije, en la variante Totontepec, porque crecí con ambas, por fortuna, que ahorita es una de las cosas que estamos enfrentando. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Colmix, de jóvenes investigadores y algunos activistas de la región Mije. Y pues los últimos datos que tenemos es que en Totontepec, por ejemplo, los niños menores de 10 años, el- según el dato exacto del último censo, en el municipio el 58% solamente está hablando Mije como primera lengua. Digamos que pasamos de la generación de mis abuelos y de mis padres, que nacieron monolingües y que fueron castellanizados en la escuela, a la generación mía, crecimos con ambas, algunos más, algunos menos, pero que teníamos la fortuna de hablar ambas lenguas, aunque el espacio privilegiado de la YEUC es el hogar y el del castellano la escuela, ¿no? A la generación actual que parece que su primera lengua es el castellano. Y de ahí viene gran parte de la actividad que estoy teniendo ahorita, de darnos cuenta que, aunque suene muy duro, que la necesidad de este momento es la enseñanza del mije, incluso como segunda lengua
para los niños y para los jóvenes. Eso, no sé qué más podría decir de mi infancia en Totontepec. Pues por lo pronto, para irnos al corte, con eso nos quedamos, pero regresando sí te vamos a preguntar un poco más sobre estas vivencias, digamos, en primera persona de el racismo que te ha tocado una vez que tienes que salir para seguir con tus estudios, pues adolescente prácticamente, terminando la secundaria. Y bueno, pues cómo se ha ido traduciendo en una manera de ver el mundo. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Él es Jaime López Reyes, es estudiante del doctorado en literatura hispánica aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues ya vimos una persona que anda pues muy activa, no solo en los temas que tienen que ver en sentido estricto en la literatura, sino con un buen compromiso con algunas causas, particularmente con el asunto del racismo en México. Continuamos y bueno, pues por lo pronto los dejo también con esta cápsula para ir conociendo más de nuestro invitado de hoy. Regresamos. Jaime López Reyes es maestro en literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara. Es parte del colectivo MIGE, conformado por jóvenes dedicados a la investigación y a proyectos autogestivos. Además, trabaja en estudios acerca del racismo en la literatura. Ha publicado diversos artículos académicos y su último trabajo es la coordinación del libro Pueblos indígenas frente al racismo mexicano. Actualmente estudia el doctorado en literatura hispánica en el Colegio de San Luis, realizando una investigación relacionada con el ocultamiento de la voz india en la literatura mexicana. Estamos de regreso y seguimos platicando con Jaime López Reyes. Él es estudiante del doctorado en literatura hispánica aquí en el Colegio de San Luis y recientemente, hace apenas algunos días, presentó un libro que coordinó junto con otra investigadora. Déjeme pongo mis lentes porque ya no vi. Es la doctora Eugenia Iturriaga Acevedo. Fueron coordinadores y editores de esta publicación que se denomina Pueblos indígenas frente al racismo mexicano, caja de herramientas para identificar el racismo en México. Y es que luego nos acusan de racistas y parece que no hacemos nada y no nos damos cuenta, pero es que está, creo yo, tan normalizado que nos pasa de largo, no nos damos cuenta que a veces nosotros mismos, si no lo promovemos, por lo menos lo reforzamos porque estamos con ciertas frases, con ciertas actitudes, por omisión o conscientemente, pues ahí reforzando este tipo de prácticas que nos han acompañado, insisto, ya de manera tan natural a nuestra vida cotidiana que nos pasan de largo. Jaime, platícanos, nos quedamos en que, bueno, tienes que dejar tu comunidad, Mije, cuando termina la secundaria, en busca de opciones de mejoras en la educación. ¿A dónde te vas? ¿Cómo te tratan? ¿Con qué te encuentras? Sí, muy rápido al comentario que hacías, a veces se entiende que llamar racista a alguien es como insultarlo, ¿no? Incluso desde el activismo antirracista lo hemos tomado como un adjetivo calificador que a veces no nos lleva como a mucho al mismo combate al racismo. En México todos somos racistas y esa es una realidad que tendríamos que enfrentar porque fuimos educados de esa manera. La escuela mexicana nos enseñó que la cultura mexicana era la mezcla de dos razas, la india así agrupada como si fuese una sola y la castellana y que el mexicano es una raza nueva, ¿no? Toda esta postura vasconcelista. El racismo es la creencia en las razas y la jerarquización de poblaciones por la creencia en las razas. De manera que en México los indios, los llamados indios, quedaron como inferiorizados y todos creemos en las razas, a menos que empecemos a adentrarnos en el estudio de esto, ¿no? Yo cuando llego a la ciudad de Oaxaca me enfrento a cuestiones muy curiosas en mi experiencia con el racismo. Yo
no sabiendo en ese momento que era racismo, por supuesto, enfrenté siempre, no solo en el bachillerato, sino por ejemplo en la búsqueda de becas, etcétera, la exigencia de la constatación de la adscripción que yo enarbolo. Es decir, tú no pareces indígena, tú no pareces mije, tienes barba, cuestiones que hemos asumido como características esenciales de los pueblos indígenas, de las personas indígenas. Esto ahora sé que es perfilamiento racial, pero en ese momento solamente me causaba conflicto, porque lo que sucedía era que saliendo de mi comunidad tenía yo que reafirmar mi identidad y comúnmente me lo exigían a través del idioma, que es habla mije, dinos algo en mije. Y no solamente en la interlocución con amigos, con personas que ibas conociendo, sino en las instancias estatales. Y lo más curioso era que en estas instancias oficiales que normalmente quien me pedía hablar o decir alguna frase, pues no tenía el mínimo conocimiento de mí, solo era como la constatación de sus presupuestos sobre cómo debía ser un mije. Y en México, posteriormente normalmente cuando se hacían los censos, se buscaba un color de piel, ¿no? Para decir estas personas son o no son pertenecientes a algún pueblo. Y no, después, durante mucho tiempo y hasta la fecha, el criterio más recurrido es el de la lengua. El INEGI hasta el censo anterior preguntaba, ¿hablas un idioma indígena? Y este era el número que te arrojaba cuando después las personas indígenas de México. Sin embargo, esta postura ignora precisamente que la escuela mexicana desde el siglo pasado, bueno, desde el México independiente, pero con mayor fuerza con la universalización de la educación básica a partir de la SEP y de la década de los 20 del siglo pasado, buscó la castellanización, que significó la eliminación y erradicación de las lenguas indígenas, en el entendido de que los pueblos eran un lastre, ¿no? para el progreso que buscaba México. A raíz de eso, pues se han ido eliminando las lenguas y cada generación la está hablando menos, y es como una revictimización exigirle a personas que están recuperando su identidad, en algunos casos, que perdieron su lengua, pero que no por eso dejan de ser aquello que fueron sus abuelos. Uno de los temas principales, bueno, el libro tiene 4 ensayos, uno de ellos discurre sobre la identidad, los dilemas de la identidad, pero más que eso sobre las maneras de ser nombrado de los pueblos, la exigencia de que seamos nosotros quienes nos nombremos y la exigencia a la comunidad académica, a la comunidad de gobierno y a la sociedad mexicana en general, de conocer los grandes debates que se están llevando desde hace muchas décadas al interior de los pueblos y que se desconocen, incluso en los espacios donde se afirma estudiar a los pueblos, ¿no? El otro trabajo lo hizo mi compañera Ariadna Solís, una chica brillante que se adscribe al pueblo zapoteco de Yalala. Ella trabajó cuestiones de representación de la mujer indígena y cuestiones de racismo estructural, sobre todo en la educación superior. Los compañeros mayas del colectivo Ajlay, no sé si lo pronuncio bien, no es mi lengua obviamente, que trabajaron cuestiones de territorio porque pensábamos que el mayor receptáculo de las agresiones desde posturas racistas, aunque no se nombren racistas, que es lo que sucede mucho, son a los territorios de nuestros pueblos y eso tiene una actualidad tremenda con, por ejemplo, el Tren Maya y posturas pues de ese tipo. Y finalmente Lupita Zopitl, ella hizo un trabajo muy duro en donde conjuntó lo testimonial de lo que hablábamos con temáticas desde su estudio en la ropa, en la lengua, en la alimentación, todo desde su vivencia personal. Y eso fue caja de herramientas. Si quieres te platico en un momento sobre
sobre el texto que yo hice. Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿cuál fue tu aportación ahí en ese libro? Y bueno, ya después de la siguiente pausa, me gustaría que platicáramos precisamente que nos cuentes así como de manera más específica cuáles han sido o cuáles son algunas de los principales hallazgos o aportaciones que hace este libro. Cuéntanos de qué fue tu texto. El texto primero, bueno, yo hice la coordinación, pero además participé con este primer texto. La verdad es que cuando surge, se nos acerca, ellos tenían más o menos un esbozo de qué les interesaba. Y una de las cosas que les causaba curiosidad, pero además donde veían ellos la expresión del racismo, ellos desde la Ciudad de México y desde las universidades grandes del país, era la cuestión de la denominación y, perdón, y fundamentalmente la carga que tenía en México, la carga peyorativa que tenía en México, las palabras para nombrarnos, que son indio o indígena, ¿no? Eh, la propuesta que les hice es sí, hacer un recorrido histórico muy cortito. La idea es que sea de divulgación. Bueno, vale el apunte de que si por una parte intentamos que fuese un lenguaje accesible y fluido, también nos negamos a repetir el paternalismo de pensar que había personas, que fuese dirigido a personas que no tenían mucha claridad reflexiva. Entonces ahí nos la llevamos, ¿no? No sé si lo logramos. Mm, Entonces decía yo que la propuesta mía era así, hacer este pequeño recorrido en donde dijera de dónde vienen las cargas creadas en el siglo XIX con, con- con los gobiernos liberales, la aparición del concepto de indígenas, que a veces pensamos que es más como un eufemismo para no ofender con este otro de indígenas, pero que la carga peyorativa continúa, pero más bien lo que yo intenté y lo que les propuse fue hacer un recorrido por la lista de las propuestas que existen desde las comunidades, que es una discusión inacabada, amplia, llena de desacuerdos, en donde, por ejemplo, una de las posturas dice que nos sigamos refiriendo a nosotros mismos como indios o como indígenas, pero de manera resignificada. Es decir, que el problema no son las denominaciones, sino las cargas que les damos. Y estas personas enarbolan con un orgullo esta denominación. Otras posturas son, como la que yo más comparto, que son términos sombrilla que en realidad solo hablan más de quienes los otorgan que de nosotros. Es decir, que los indígenas no existían previo a la creación del Estado mexicano. Lo que existía antes era un conjunto de pueblos heterogéneos, de naciones diferentes entre sí, que fueron agrupadas bajo este concepto. Nosotros proponíamos que tenemos que referirnos a cada pueblo cuando esto sea posible, de manera que yo soy mije y no necesito decir que soy un indígena mije, de la misma manera que un mexicano no necesita decir que es americano. Ahí es todo un aprendizaje o reaprendizaje de toda la población, el uso del lenguaje, ¿no? Es ahí la importancia y la gran aportación del uso del lenguaje. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Los dejo con esta cápsula de los eventos Colsan y continuamos con esta charla. El Colegio de San Luis llevó a cabo el pasado 4 de junio la conferencia Áreas Naturales Protegidas y Reserva Patrimonial, Desafíos en la Protección Histórico-Cultural, a través de la Cátedra de Estudios del Territorio del programa Agua y Sociedad. El profesor invitado, Dr. Martín Sánchez Rodríguez, del Colegio de Michoacán, mediante la historia realiza una comparación de las ventajas de las áreas naturales protegidas y las reservas patrimoniales, ya que son iniciativas diferentes con vigencia. El evento estuvo coordinado por el Dr. Francisco Peña, investigador del Colegio de San Luis,
Puedes consultar la conferencia en nuestra página de Facebook en la sección de videos. Bien, continuamos esta charla y seguimos platicando pues de literatura, de pueblos indígenas y de racismo. Cuéntanos, Jaime, nos decías cuál fue tu texto en este libro que recientemente se presentó y que habla precisamente de los pueblos indígenas frente al racismo mexicano. Nos decías de estas el entender que a lo mejor no es la palabra en sí misma, sino la intención, o ahorita en la pausa me explicabas también que más bien la consecuencia de la consecuencia que se provoca, pues, ¿cuáles son las formas más comunes de racismo en México hacia los pueblos indígenas? Sí, decía que hay diversas propuestas. Una de ellas es esta que te comentaba, que habla de resignificarlo, otra de acudir a los pueblos desde su propia singularidad nacional, aunque luego es difícil entender que México es un estado plurinacional, no solo multicultural. Y otra es, por ejemplo, las propuestas de cómo llamar los pueblos originarios, que en realidad también tiene sus problemáticas, porque normalmente no se responde a originarios de dónde. No pueden ser originarios de México, porque México tiene 200 años y algunos pueblos como el Mije, tenemos 2000 años al menos, y como con todo el rastreo que se ha hecho hasta los pueblos epiolmecas, los pueblos de Izapa, etcétera, los mojayes, etcétera, por lo menos 5000 años como unidad poblacional rastreable, o no sé cómo llamarle. Ahora me preguntabas, me perdí un poco, me preguntabas cuáles son las expresiones en O México las más formas más comunes. comunes, ¿no? En México de racismo hacia los pueblos indígenas. Sí, yo ahí respondería, a veces tenemos una concepción de racismo como lo vemos en los actos, en actos específicos, cuando te niegan la atención médica, cuando te insultan porque estás en un lugar al que no perteneces, cuando te dicen, cuando se molestan porque estás hablando en tu idioma, que eso suele suceder muchísimo, en la actualidad, cuando se apropian de tu ropa y le dan otro sentido. Por eso estamos en campañas electorales aquí en Los Mijes y es despreciable, como detestable, como todos los políticos se visten con nuestra ropa, pero en realidad les interesan bien poco las problemáticas de la gente que hace esa ropa o que le significa esa ropa. Entonces la propuesta, y eso es parte de uno de los textos de mi compañera Ariadna, es que lo que existe es un racismo estructural que sí se expresa en acciones singulares, como la principal, creo, que es el lingüicidio, el asesinato de las lenguas en México. Como dice una compañera Mije del Colmix, las lenguas no se mueren, las matan, ¿no? En la exclusión de muchos lugares, la falta de acceso a servicios de educación, de salud, que ese es un problema gravísimo, pero en realidad lo que existe es una forma de pensamiento, una lógica de pensamiento que guía la cosmovisión o que ordena el mundo de cierta manera para los mexicanos, en este caso, porque el racismo no es exclusivo de los mexicanos, obviamente, pero en el caso de México, con la conformación del Estado, de la manera en que se dio, pues los indígenas pues son ciudadanos de segunda clase. En muchos casos, por ejemplo, el paternalismo hace que hablen por nosotros, que nos ayuden. Otro caso de racismo que nos compete directamente a nosotros en la academia es la construcción de personas como objetos de estudio y no como interlocutores de conocimiento. Lo que se ha llamado extractivismo ampliado, que es el hecho de llegar, estudiar, llevarse conocimientos y jamás regresarlos a la comunidad, es decir, que no tienen un impacto con la comunidad. Y en literatura, para regresar a la literatura, porque normalmente de por sí mis profesores me regañan porque me alejo un poquito, la literatura me interesa a mí no tanto en un sentido
estético, lo que sea que eso signifique, sino en su impacto social o como producto y como legitimador de contextos sociales. En México, la literatura ha tenido un papel importantísimo en el sostenimiento de este sistema racista del que hablamos. En cuestiones de representación, cuando aparecemos ahí, y en el caja de herramientas hicimos una listita de intelectuales mexicanos hablando de los pueblos y bueno, ahí se los dejo para quienes quieran leerlo. El libro está gratuito en la página de Surge, surge.org. Y bueno, es terrible la manera en cómo se refieren a nosotros. La literatura ha construido, ha sostenido el ideario del mestizaje, por supuesto. Los intelectuales mexicanos están en íntima imbricación con los gobiernos mexicanos, ¿no? O sea, entonces hablar de literatura y no hablar de racismo es dejar de lado una parte fundamental de lo que lo constituye en México. Yo he estudiado literatura al contrario, intentando hacer lo contrario. Yo llego al Colegio de San Luis, no sé si me estoy desviando mucho, porque en el Colegio de San Luis tienen esta línea de tradición oral y yo he estado estudiando en ese momento lo que yo creía que era la poesía de mi pueblo. Actualmente creo que he descubierto un género mije y en su expresión mije, pero que parece ser más bien un conjunto más bien parece mesoamericano. Lo que a mí me interesaba al estudiar literatura era estudiar qué decía mi pueblo de sí mismo y cómo la literatura podía ser un camino hacia la verdad, hacia el conocimiento, a través de las leyendas, de los mitos, pero también de la poesía y de estos otros géneros por ejemplo, el que yo encontré, que el de los kaumai, el de los discursos rituales, cómo cómo mi pueblo se entendía a sí mismo a través de la literatura. Y probablemente esa sería una concepción mía de literatura como un camino hacia el conocimiento distinto al científico. Eh, Decías entonces que estás estudiando los discursos en los rituales de tu comunidad, Mije. Más ¿Ese bien, es tu proyecto? ese es uno de los proyectos que tengo. Al final estoy estudiando el del ocultamiento de la voz el ocultamiento de la voz india en la literatura mexicana y a una autora extraordinaria, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que escribe por ahí de los años 20 y 30, pero desde su autoadscripción a un pueblo y se afirma como india, lo cual es una cosa rarísima. No, más bien decía que llegué con ese proyecto al Colsa y el estudio de de esta tradición discursiva es la que hice en la maestría y que es la que me lleva al Colegio de San Luis en esta línea que tienen de tradición oral. Y que, por cierto, la invitación a seguir al Seminario Internacional de Estudios sobre Literaturas y Oralidades que mencionaste hace un ratito, que precisamente busca estudiar distintas tradiciones desde una postura interdisciplinaria e internacional, en el sentido de que se conforma con compañeros de Guatemala y por ahí yo ando, y otros compañeros también, por supuesto, intentando meter las tradiciones de los pueblos indígenas. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con Jaime López ya para cerrar prácticamente la charla de hoy. Este libro al que nos hemos referido se presentó el pasado 25 de mayo. Si gustan revisar por ahí en Facebook está la transmisión que se hizo en vivo. También está en YouTube. La UNAM estuvo ahí también apoyando. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia y la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Así que bueno, pues ahí lo tienen. Es un libro que ya nos decía uno de los autores, nuestro invitado de hoy,
que bueno, pues está para descarga gratuita. Y bueno, pues también pueden contactarte en algún correo donde te encuentran. Sí, claro, mi correo es jaime.lopez@colsam.edu.mx. También estoy en Facebook y en Twitter como Mito Reyes y ahí estamos a su disposición para dialogar. Y en este colectivo que nos mencionabas, ¿también te encuentran? ¿Tienen redes sociales? Sí, claro, el colectivo se llama Colectivo Mije, Colmix. Jugamos ahí un poquito con el col de los colegios. No somos un colegio, ni aspiramos a hacerlo, aunque sí producimos conocimiento original, pensamos. Y estamos así en Twitter Colmix, en Facebook el colectivo Mije, en YouTube tenemos un canal, recientemente creamos una serie en donde discutimos de televisión, de podcast, pues, videos en donde discutimos con las personas que han estudiado al pueblo Mije y se llama Entrevista al Entrevistador y lo pueden encontrar en YouTube y creo que así nos pueden encontrar. Hay una página www.colmix.org, me parece, pero si ponen Colmix o Colectivo Mije en cualquier lado les va a aparecer. Y recuperar estas lenguas, nos decía ya que son, según el último censo, dramáticos los datos, ¿no? De los niños menores de 10 años, que bueno, pues parece que se está poniendo en riesgo, pues no solo esta, ya hay muchos casos en los que está ocurriendo. Una pausa y regresamos. Bien, continuamos con esta charla. Jaime, platícanos, Jaime López Reyes es nuestro invitado de hoy, es estudiante del doctorado en literatura hispánica. Cuéntanos, nos decías al principio que, bueno, pues hay censos, hay datos que evidencian que cada vez menos niños de la comunidad Mije están hablando, o al menos esta variante del pueblo del que tú eres originario, de esta zona en Oaxaca. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué es importante que no se pierdan, que no se pierda este idioma? ¿Y por qué la importancia de insistir en que sea cada vez, que se hagan acciones de fondo para recuperar el Mije? Sí, bueno, pues por qué es importante recuperar una lengua? En México en el mundo parece ser que el ritmo al que se están perdiendo las lenguas en este momento es increíble, se están perdiendo el 60-70% de las lenguas en este último siglo, en el siglo XX, a un ritmo que no había existido pues en la historia de la humanidad. Y pues es desaparecer eso, la humanidad no puede ser entendida, pienso, si no es en su extrema diversidad. Y las formas de entender el mundo que buscan la homogenización, que son los estados-nación surgidos pues, a partir del siglo XVIII, el siglo XIX, pues han tenido ese impacto, la desaparición. Aunque crece la población humana, pues desaparecen mundos enteros y formas de concebirlo. En este caso que me compete a mí, el caso Mije, pues ¿qué puedo decir? Soy Mije, no me gustaría a mí desaparecer. No sé si a los mexicanos les gustaría que desapareciera su lengua, su historia, el lenguaje de sus abuelos, llegar a visitar a tu abuelo y no poder decirle te quiero en el lenguaje que ellos hablaron, ¿no?
Es dramático el asunto. En Totontepec, en la cifra que di del 58% que hablan como lengua primera, es la cifra del municipio. El pueblo Mije se localiza en la Sierra Norte de lo que hoy es Oaxaca. Tampoco nos gusta definirnos en torno a Oaxaca, pues, porque sucede lo mismo que con México. Excede un poquito lo que se ha llamado Distrito Mije, que es un distrito político. Hay una franja en el istmo de Tehuantepec y una franja muy cercana hacia los valles centrales de Oaxaca, y consta de 19 o 22 municipios, 19 municipios del distrito Mije. Creo que tengo un ruido ahí, una disculpa. Este, es la basura, creo. Este, y en esos municipios hay como una variedad, ¿no? De los más dramáticos es Totontepec, en el que yo estoy. Estas cifras, yo soy de la cabecera municipal llamada también Totontepec. Seguramente la cifra sería mucho más escandalosa si tuviéramos las cifras solo de la comunidad. Lo hicimos por municipio. Y lo que estamos viendo es eso, que discutimos mucho sobre la validez, en este caso sobre el racismo. Llevamos 30 años en el caso Mije, a partir de, pues un poco de las semanas de vida y lengua Mije, creando un alfabeto, discutiendo los alfabetos, discutiendo la manera en que lo vamos a escribir, y el Mije sigue desapareciendo. Entonces, no parece ser que estamos haciendo cosas mal. A lo mejor el impulso del Estado mexicano es demasiado fuerte, a lo mejor es una batalla perdida, pero hemos descubierto, una de las conclusiones es que esta recuperación no va a venir de México, digamos, ¿no? No puede venir de la escuela mexicana porque tiene otros objetivos. Y no es que estemos señalando, como hace rato decíamos, del racismo, que sean malvados, etc., no, sino el proyecto mexicano tiene otros objetivos distintos a los nuestros, ¿no? Entonces, lo que creemos o lo que quisiéramos apuntar es a un sistema educativo que salve al Mije, porque estamos viendo que está dejando de hablar en los hogares, y entonces pues la idea ahorita y el proyecto, el viaje en el que andamos en este momento es en la creación de materiales monolingües en Ayeo, la traducción de textos de otras tradiciones, porque creemos que el conocimiento, queremos pensar el mundo desde lo Mije, pero el conocimiento Mije no se limita a lo nuestro, sino queremos hablar de astronomía, queremos hablar de racismo, queremos hablar de literatura, pero desde nuestro idioma. Entonces la traducción hacia el Mije, materiales monolingües, la producción, la publicación. Ahorita tenemos la suerte recién publicamos un textito, un poema, en un poemario saldrá otra compañera con sus poemas que escribe en Ayeo, en la grafía que se está concentrando en la comunidad. Ahorita hay otro proyectito de ilustración, de cuentos ilustrados, y ahí la llevamos. Esa sería la idea. Por una parte, la alfabetización de los niños que tenemos hablantes, y por otra parte, la enseñanza del Ayeo como segunda lengua en este momento. Regresemos un poco al Colegio de San Luis. Tu proyecto de investigación, ¿cómo va? ¿Qué has descubierto? ¿Qué te han aportado? ¿O tú qué esperas aportar al final de que concluyas tus estudios y tu proyecto de investigación? Sí, un saludo ahí para mi tutor, para Israel Ramírez, y una disculpa porque precisamente todo esto que ando haciendo quizás me tiene un tanto distraído Va a de la aprovechar para regañarte seguramente, así investigación. que ahí Justamente. espérate un jalón de orejas. Y la tesis va bien, creo, con todo lo esperable, también con la pandemia y todas estas cuestiones. Tenemos la limitación del trabajo de archivo. Yo creo que puede ser un aporte importante en el sentido de que pensábamos que ciertas discusiones y que ciertas posturas de los pueblos indígenas o de personas indígenas que escribían desde ese lugar se dieron como mucho más tarde en el siglo XX con los alumnos de los indigenistas. Yo intentaba buscar el pensamiento Mije, honestamente, no el pensamiento indígena, pero me fui percatando de que iba a ser imposible encontrarlo antes de los 60 del siglo pasado, cuando empiezan a escribir los grandes pensadores mijes como Floriberto Díaz
El primer librito que yo encuentro en Totontepec, escrito por un mije, es de mi abuelo, Delfino Reyes, muy chiquito, de los años 50, finales de los 50, este, donde se esboza pensamiento mije, escrito en mije o en castellano. Pero previo a eso, lo que encontramos es personas que se empiezan a afirmar como indígenas, que normalmente, reitero, alumnos de los indigenistas, de los teólogos, de los sacerdotes, o del INI y de esta corriente como de Bonfil Batalla y de estas personas. En el caso Mije Salomón Rahmat, que es como el gran migiólogo. Luego se les revierten, como siempre, los alumnos. Tenemos que pelearnos con nuestros maestros, obviamente. Y la aportación podría venir en el sentido de que mucho antes, por allá de los 20, existía una mujer, una cosa extrañísima, anarquista, profesora, si le creemos a Flores Magón, que se molestó con ella, lesbiana, como todo el cúmulo de lo que hablan lo interseccional como una matriz de opresiones, pues las tenía ella, y escribía desde la afiliación hacia lo indio. Actualmente estamos exigiendo esto que comentaba hace rato, que se refieran a nosotros desde cada uno de los pueblos, y Juana Gutiérrez hace eso, se adscribe a un pueblo, el pueblo Ajaz. Yo no lo he encontrado, no sé si exista, pero que parece ser que ella tenía un poquito claro que había que adscribirse a uno de los pueblos, y habla de una cosa extrañísima que es la restauración, pero no la restauración de la que hablan otros en México, sino la restauración del mundo indio, del mundo indígena y del gobierno indígena. Hacen una cosa ahí como un consejo de cascanes, es en Zacatecas, que plantea cosas bastante interesantes. Y bueno, desde ahí escribe un librito que se llama Por la Tierra y por la Raza, desde una postura, por supuesto, racialista. El racialismo es la creencia en las razas, pues, no necesariamente la jerarquización que sí trae el racismo. Y desde ahí enfrenta, se pelea directamente con Vasconcelos. Y bueno, a mí me apasiona. Ahora tengo ciertos materiales, pero hay que hacer un gran rastreo de cosas que se perdieron, porque como decía, Juana era india, era mujer, quizá lesbiana, anarquista, cercana a los comunistas, zapatista. Entonces pues estaba destinada a que los patriarcas de la literatura mexicana la ocultaran, ¿no? Tenía todos los factores en contra, ¿no? Todas las adversidades. Imagínate, aparte de los años 20, dices, ¿no? Sí, el Quizá libro es todo de esto los sumado 30. en esta época hubiera sido diferente, pero en esa época, quién sabe. Bueno, pues Jaime, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Te quiero invitar para que nos informes, nos vayas diciendo ahí qué andas haciendo, dónde andas. Ya vimos que eres muy activo, muy movido. Y bueno, pues estos estudiantes de la comunidad Colsan pues nos generan especial interés. Así que pues aquí están los espacios para seguir compartiendo lo que andes haciendo. Y pues muchas gracias por haber compartido tu tiempo el día de hoy. No, gracias a ti, gracias al Colsan por darnos el espacio, y en general necesitamos de tomar estos espacios en los lugares que podamos. Agradezco, pues me gustaría seguir compartiendo no tanto sobre mí, sino sobre estas situaciones que estamos enfrentando, y ¿por qué no? Hace rato cometí el error, dije pueblo, caja de herramientas para combatir el racismo, porque yo eso es lo que intento, pero es identificar, y así entiendo un poco el trabajo académico, no lo entiendo desde la abstracción, desde su retiro hacia espacios a los que no acceden personas como yo, ¿no? Claro, de eso se trata justamente, ¿no? Al Colegio de San Luis nos interesa hacer esta parte, llevarlo a más allá de las cuatro paredes de las aulas o de los cubículos de los académicos, ¿no? A todos nos interesa compartirlo con el público en general, con los públicos interesados, y bueno, pues de eso se tratan estos ejercicios de divulgación y de difusión de las ciencias. Gracias, Jaime, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerde que este programa se estrena los martes a través de 9TV, y mañana miércoles ya estará disponible en nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Gracias, buenas tardes, pásela bien, soy Lidia Huache, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colegio de San Luis, en colaboración con la Universidad de Arizona, realizará el taller binacional
las dimensiones públicas de herencias, historias y saberes compartidos entre México y Estados Unidos. Del 14 al 25 de junio. Para mayores informes puedes comunicarte con los coordinadores del evento. Se llevará a cabo el conversatorio Gestión del agua en Latinoamérica. Una mirada desde las organizaciones de usuarios de agua para consumo poblacional, en el marco del Seminario Internacional de Agua, Biodiversidad y Cambio Climático. Participará María Inés Pérez, egresada del Colsan, el 15 de junio a las 10 horas por Facebook Live del Centro Bartolomé de las Casas y Zoom. La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la revista Argumentos, invita a la presentación del libro Argumentos, Estudios Críticos de la Sociedad, número 95, Conflictos Socioambientales y Apropiación del Agua, donde estarán participando los académicos del Colegio de San Luis, doctora Briseida López y doctor Francisco López Bárcenas. El 16 de junio a las 11:30 horas a través de Facebook Live de Argumentos. El Seminario Permanente de Corporalidades invita a su segunda sesión, El amor como escándalo, con la doctora Mónica Luna, investigadora del Colegio de San Luis. El 17 de junio a las 12 horas a través de Facebook Live de CIESAS Occidente. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.